Está a punto de cumplir 85 años. Vive en Bermillo de Sayago, pero es sanabrés. Domingo ha dedicado prácticamente toda su vida a recorrer miles de kilómetros a bordo de su camión, de lunes a domingo ofreciendo y vendiendo género. Ha llegado Carvajal. Ella es Pruden, muy pizpireta como ven. Vive en Monumenta desde los 5 años, pero nació en Gamones. Ha trabajado en el campo toda su vida y tuvo que dejar la escuela para cuidar las ovejas de su padre, pero ya adulta retomó los estudios. Su padre le dio la oportunidad. Una vida en la que no tenía muñecas, pero sí corderos para jugar. Enamorada de su abuela y echando mucho de menos, incluso a día de hoy, esos abrazos que le ofrecía. Ya no se toca consejo, las campanas están mudas. El alcalde no debe tener que decir. Ahora con estos medios nuevos de WhatsApp y todo eso, lo dicen todo por ahí, por Instagram, y ya no me sé yo más. Twitter, Facebook, ¿qué más hay? Pues de esos yo soy analfabeta funcional de eso, ni idea. Ellos son dos de los 19 protagonistas que esconde el libro Cuadernos de Últimas Voces, una publicación de José Luis Gutiérrez que recoge testimonios, historias reales, vivas, de gente superviviente, luchadora, que ha tenido que vivir 1000 vivencias y penurias, pero siempre con una sonrisa. Las últimas voces de la raya entre Zamora y Portugal. Es un libro de viaje en el cual Leticia Ruiz Fernández, que es la ilustradora, va pintando a la gente mientras yo hablo. Mientras yo hablo con mis viejas, que es como yo digo, aunque no sean viejas de edad, pero voy buscando palabras de viejo, que yo siempre reivindico la palabra viejo como la máxima aspiración que puede tener una persona mayor como soy yo, desde que es pequeño, que llegar a viejo. Y entonces es un cuaderno de viaje. Nosotros hemos ido visitando gente que creíamos que, independientemente de su edad, tenía cosas interesantes que contar. En el fondo son resistentes. Hemos ido por la raya entre Zamora y Portugal y algunos pueblos de León, buscando eso, gente resistente que no ya se haya querido ir, que haya querido quedarse aquí. Hay 19 protagonistas, el libro tiene 200 páginas, historias no sé, muchísimas, y tiene unas 70 imágenes que van buscando eso, ese momento íntimo en el cual el informante, como llamamos, se abre, se libera y empieza a contar aquellas cosas que son importantes. Un libro de 200 páginas que no solo recoge testimonios, sino también ilustraciones. Una colaboración que surgió de la forma más casual. Fue muy gracioso, porque yo estaba en Arenas de San Pedro, en un encuentro de narradores y escritores, haciendo un taller que se llamaba Voz de Viejo, precisamente, en el cual yo hablaba de mis viejas y contaba cuentos. Y entonces se me acercó una chica muy moderna, y me dijo, quiero pintar a los viejos mientras tú hablas con ellos. Y yo dije, esto está, vamos, imposible, no puede ser. Pero vi su obra y me interesó mucho. Había hecho unos cuadernos de viaje increíbles en Sudamérica, había hecho ilustraciones maravillosas para algunos, para Nórdica. Recientemente ha publicado una antología de Machado, también bueno, los últimos libros de John Berger, y me apasionó lo que hacía. Delante de los pinceles, pese a lo que pueda parecer, la gente se ha relajado muchísimo, mucho más que cuando voy con una cámara de vídeo o cuando voy con una cámara de fotos. El pincel, el cuaderno, no agrede, está ahí al lado tomando notas, y los resultados son unos paisajes y unos retratos tan naturales que ellos mismos, pese a ser una acuarela con 4 trazos, se reconocen su esencia, y a mí me ha ayudado, para gente que a lo mejor había entrevistado durante muchísimos años, a encontrar cosas que hasta ahora nadie me había contado. Historias de héroes sin capas, historias de supervivientes que han sufrido mucho a lo largo de su vida, pero han logrado marcar toda una generación. Yo llevo grabando viejos desde los 14 años, que me regaló mi padre una cassette, una grabadora Sanyo Autoreverse de cinta, y siempre he tenido esa vocación. Lo que pasa es que en los últimos años me he dado cuenta de que teníamos muchas canciones grabadas, muchos cuentos, muchos bailes, hechas miles de fotos de indumentaria, pero que la vida de cada persona se iba con el que vive, que muy pocos de nosotros podemos recordar la vida de nuestro abuelo, de nuestro bisabuelo, por supuesto casi ninguno. No sabemos si pasaron hambre, si pasaron una guerra, no sabemos cómo hicieron para darle de comer a la siguiente generación.
Entonces, esas cosas pequeñas de la vida de cada persona, a mí ahora son las que me interesan. En este tiempo nos han enseñado que la heroicidad es hacer lo que debe cada uno. El periodista en su puesto, el sanitario en su puesto, y los abuelos hicieron lo que debían. Hicieron lo que debían, sobrevivir y ganar para que los siguientes pudiéramos hacer una buena vida. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esta realidad que nos ha tocado vivir nos va a centrar a todos mucho. Es un libro que se paró por la pandemia, pero que después de la pandemia se reivindica como necesidad, casi. Yo no hubiera hecho este libro bajo ningún concepto, si Leticia no me hubiera dicho vamos a pintar los viejos y tú hablas con ellos. No me hubiera sometido nunca a analizar de tal manera su lenguaje, su manera de contar, a intentar reproducir en mi escritura su manera de contar. Eso nunca lo hubiera hecho. Pero tampoco hubiera tenido valor de contar estas intimidades tan tremendas. El pudor del etnógrafo, del investigador, le hace quedarse muchas veces en esas cosas que nos gustan bonitas, de la ropa, de los lazos, del baile, del cante, pero no hemos bajado a esa parte fina. A mí me ha servido para eso. Yo las historias las había oído casi todas, cientos de veces, pero nunca había tenido esa necesidad de contarlas y sobre todo en cuestión de estilo, de centrarme y pensar que la voz de Pruden no es la misma voz de Domingo ni la misma de Dilberto y que tienen que sonar diferentes cuando las lee el lector. Un viaje a la memoria, transportarnos, escuchar los últimos balbuceos de la raya, porque para algunos sí han sido de verdad sus últimas voces, sus últimos susurros. Pues es muy enriquecedor que te las cuenten, muy enriquecedor después pensar en escribirlas para que cada una conserve su propia voz, que no sea una transcripción sin más, y ahora muy enriquecedor devolviéndolas, porque estamos teniendo cosas importantísimas, preciosas, ¿no? Como, pues eso, gente que ha muerto, desgraciadamente 6 de los personajes ya no están, y llegamos a un sitio y le damos a su hijo la historia de su padre o a su nieto, y es una belleza. Las historias son personales, son tremendamente locales, pero después el que las lee de fuera están dotadas de esa universalidad que está debajo del hambre que pasaron nuestros abuelos, de la resiliencia que han manifestado y del trabajo que pasaron, porque al final un campesino de Murcia, de Alicante, de la Barcelona rural, es tan parecido a un sayagués, a un aristano, han tenido que lidiar con las mismas cosas. Entonces, este libro parte de lo local para llegar a esa parte universal que es buscar el pasado común de todos, que es lo que yo reivindico, un pasado común. Domingo recorría miles de kilómetros vendiendo de todo. Desde los 13 años emprendía en un carro valenciano un viaje por los pueblos de la comarca vendiendo, al principio sin ni siquiera tener un sueldo. De 13 años salía a Beguellina de Órbigo. Primer año el contrato era sin sueldo, solo la comida, y sí se comía bien. Y después un año 1000 pesetas. Y cuando me venía para el pueblo, porque a poco gastar, así ibas al cine que costaba 1 peseta o 2 o tal, o por allí y tal, mi padre me tenía que mandar el dinerico para Monbuey, llegar a Monbuey. Con un carro, aquí fue con coche ya todo el rato. Allí un carro, un macho y un carro valenciano, y yo todo era por las casas. ¿Quiere algo? Que llegó el zamorano. Pues sí, espera un momento y tal, porque le gusta mucho a la gente, a algunos le da igual, a otros no, pasar para adentro para que no vean lo que compras. Uy, pues le compró 2 sábanas, le compró tal. Un carro valenciano son esos tan bonitos, forrados con espejos, con tal, un filme de aquí y 2 o 3, eso, y allí y tal. Y desde Beguellina de Órbigo salía Maragatos con él. A las 4 de la mañana pasaba a Astorga y a Santa Colomba de Somoza llegaba. Y allí estaba 8 días hasta que acababa el género. Calzoncillos de invierno, calcetines, mudas interiores, sábanas, pana, lienzo y tela de camisas. Entonces no había estas modernidades y estas cosas, ¿no? Y paraba en Santa Colomba de Somoza.
Le pagaban al trueque, con comida, y él era tan feliz. No le importaba trabajar de sol a sol y no cobrar en dinero, sino en especies. Su relación con los vecinos le llenaba por completo. Muchas en especies, cuando hacía a Luyego y todos esos pueblos que hacían mucho calcetín, y eso pues a cambio, me daban una docena de calcetines y le daba lo que fuera. Yo le hacía todo. Todo Sayago, Fresno, el que más de país, Fresno y tal, Almeida, Carbellino muy bueno, Roelos muy buenísimo, Salte muy buenísimo, para mí muy bueno. Casi no quería saber de ferias. En ferias te juntas 8, 10 o 12. Y uno tal, pues está mirándose la Carvajal, pues le pide 5 pesetas menos por la camisa o tal. Yo por los pueblos y para adentro, donde no nos vieran. En los pueblos, Carvajal se fue haciendo muy conocido, también muy querido. Con el paso del tiempo, su trabajo de ambulante cambió. Le compraban directamente, hacía muy buenas cajas. Yo aquí en Sayago hice mucho, porque aunque se vendía igual que ahora y ahora sube así de dinero, yo llegué a vender en Pinilla, que es de los pueblos más pequeños, que hacía, pero muy buenísimo para mí, como de casa, 135.000 pesetas en un día. Y 90, 100, algunas a cambio de algunas cosas. Pinilla fue buenísimo, como de casa. Yo estaba viviendo y estupendamente, porque con menos hacías así de dinero, le ganabas menos o más, o depende. Entonces había también más competencia, pero había mucha gente. Coscurrita, otro pueblo buenísimo. Mámones, otro pueblo. Pues una vez Mámones también fueron que los llevó la millonaria de aquí de Sayago, para hacerme tal como se andaba por los pueblos y tal. Y salí en la televisión, hasta de no sé para dónde lo vieron. Aunque también muchos días terminaba con la caja cero. Su despreocupación por los beneficios hacía que dejase la caja abierta y le robasen en más de una ocasión. Lo que me robaron fue varias veces la caja, por bruto, porque a lo mejor me marchaba. Vamos a tomar un café, vamos, o una copa o lo que fuera. Y allí quedaba la caja abierta, llena y tal. Cuando llegaba, no había dinero. Incluso tiene anécdotas a bordo de su caballo con toda su mercancía. El macho, como comía bien de seco, pues lo que veía, una hierbina que veía, tal. Y en un pueblo tal estaba, y lo dejé a la puerta. No, mételo para aquí adentro, mételo para aquí adentro. Pues no sé, sería la cubeta de ropa interior, y eso, un macho quedó comiendo por allí hierbarajos. Cuando estábamos allí, ¡pum!, sentimos un ruido, ¡ay madre! Cuando fuimos, había metido en una charca grande que había allí, a los hierbos que salían por arriba, y volqueó el carro. Y me manchó pues todas las cosas, pero luego la gente del pueblo se portó bien. Después ya, como vi yo que era negocio, manchaba yo cosas en otros pueblos. Calcetines, los dejaba caer, mira que se me ha dado. Y como se entera el jefe, yo lloraba, de pena, de alegría, porque me los compraba. Pero ahora, Sayago señala, este Sanabres no es como antes. Cada vez los pueblos se encuentran más vacíos, hay menos jóvenes y también menos recursos y riqueza. De Beguellina para casa, para ir a la mili a los 19 años o por ahí. Y después el director de correos de Monbuey, tienes que ir a Bermillo, que el Florentino Colino, ese comercio que había ahí, se ha apartado de su padre y de tal, y necesita un muchacho y tal. Que no, que yo ya voy a la mili y déjame en paz. Que tienes que ir. Bueno, pues no dile que no. Me vine para acá y estuve con él hasta que... Y aprendí esto y bueno, me ha ido bien. De salud y de lo demás. Esto va a ser peor que la enfermedad, porque se acaba. Se acaban pueblos que bueno... En Carbellino, por ejemplo, había 87 o 86, 87 niños y niñas en las dos escuelas, que era donde yo tendía, allí en la plaza del ayuntamiento, entre unos y otros. Hoy no sé si hay 4,
pues dime a ver, ¿qué se puede esperar? La gente mayor de 90, 80 se van muriendo, otros de tal, otros de cual, y era un pueblo, bueno, yo iba dos veces al mes, el 3 y el 19, y ya lo sabía, a la punta arriba ya empezaba a cantar que Carvajal vende barato, y todas vienen, todas, unas sí y otras no. Ahora retirado de la vida ambulante, Domingo se dedica a cuidar a su ganado, sus cerdos, sus vacas, y hasta hace unos años ha seguido yendo a las ferias, porque le gusta, para él es su vida, pero ahora señala no le dejan por su edad. Está a punto de cumplir 85 años, pero como él dice, de salud está muy bien. Yo para el último del mes de si Dios quiere, y llego allá, 85, que no son pocos. Yo estoy bien, de momento. Y hasta, vamos, un año hace que dejé de salir, yo salía todos los días, porque el día 22, por ejemplo, que era domingo, era la feria de Fonfría y yo iba a Fonfría. Y si era en Villardiego, yo iba a Villardiego. Joder, es que tú, entonces, ¿qué hago? Si la feria la cambiaran, por ser domingo, la hacen el lunes o la hacen el día antes, como aquí en Bermillo hubo una época que cuando coincidían así, porque el banco estaba cerrado, luego otro estaba, y yo iba. Y me sobraba tiempo para ir luego de caza un rato, o de pesca, o a cangrejos. Tiene 34 hectáreas lo que tengo ahí. Y tengo 80 ovejas y 12 cordericas que he dejado este año, para aprovechar el pasto. Y a las ovejas no le echo nada, ahora que comen de todo no le echo. Le echo a las corderas y si hay alguna parida, y a los marranos sí. Una marrana me trajo 17 marranos. Historias puras, reales, que se esconden en las 200 páginas de este libro de José Luis Gutiérrez, porque como Domingo hay miles de personas que se esconden en la provincia, historias calladas a las que nadie le da voz. Este último año y medio, que ha sido terrible para todos, pero sobre todo para ellos, que han estado en el grado más allá del olvido, en el grado más allá del miedo, en el grado más allá de pasarlo mal, pues se lo debemos, porque está fenomenal conocer la historia de los reyes de tu país, pero no conocer la historia de tu casa. Que haya niños que no sepan de dónde son sus abuelos o sus bisabuelos, que no sepan dónde están las tierras de las que comía su familia, o si, como nos han contado hoy, ¿no?, sus abuelos tuvieron que dejar de estudiar a los 5 años o a los 8 años. Yo creo que eso es muy importante y es muy aleccionador. Yo creo que los chavales, cuando se lo cuentas, yo he hecho cientos de talleres de institutos en colegios, y cuando le pongo esas fotos de los niños pastores, de los niños yunteros, de los niños segadores, y les digo, estos son vuestros abuelos, te miran, pues eso es lo que hay que contarle a los niños. No hay que decirle a los niños, tu abuelo fue un futbolista famoso, hay que decirle que pasó hambre para que tú vivas bien y tu padre estudiara, eso es importante. Cada informante es parte de nuestra vivencia, algunos hasta límites insospechados. Puedes, pues eso, acabar yendo a la boda de los nietos de una señora que los nietos no los conoces, vas a sus entierros, vas al hospital cuando están malos, ellos sufren contigo todas las pérdidas que tú tienes una relación muy estrecha. María Méndez, una de mis mejores informantes, que falleció el año pasado en 9 de Aliste, cuando empezamos el libro dijo una frase fabulosa, y es: esto se os puede contar porque sois gente secreta, como nosotros. El libro al principio se llamaba La Agente Secreta, pero porque sonaba muy mal, La Agente Secreta, cambiamos de título. Pero esa es la historia que tenemos con ellos. Es un vínculo de confianza mutua, en el cual yo te cuento a ti aquello que tengo escondido, aquello que está en mi memoria, y tú lo recibes. Entonces, para mí ese grado de confianza, el poder presumir de haber tenido más de 50 abuelas, eso me parece una cosa fabulosa. Lo mismo ocurre con Pruden, una mujer todoterreno y que en su voz esconde una gran dulzura y felicidad. Es escucharla hablar y te produce una sonrisa en la cara difícil de quitar. Desde los 5 años vive en Monumenta. Se trasladó a este pequeño pueblo sayagués porque las tierras eran más rentables. Nací en Gamones, allí viví hasta que tenía 5 años. Luego mis padres se vinieron para aquí,
porque las tierras aquí estaban más fáciles de conseguir, fíjate, de a medias. Y en Gamones no había porque había más gente. Y entonces nos vinimos para aquí con 5 años. O sea, mi padre cultivaba y ponía la semilla. Luego, a la hora de recoger el grano, la mitad era para él y la otra mitad para la persona que era la dueña de las tierras. Y mi padre vino para aquí, tenía suerte porque la señora no vivía aquí, entonces no le tenía que dar la mitad de la paja, se quedaba con toda la paja. La paja por entonces era todo un valor y ella, aun siendo una niña, tiraba de carro. Las mujeres, dice, trabajaban también de sol a sol, no se achantaban con nada ni con nadie. El aire para limpiar tenía que ser de arriba, era el que mejor. Sí, sí, sí. Uy, eso, yo anduve limpiando y desempajando y haciendo muelos. Madre mía. Y llamando el carro cargado de cosecha, que eso es lo que más miedo pasaba en esa época. Estaban las vacas uñidas, uñir, ¿sabéis lo que es? Que se unían con las cornales y al carro. Y entonces teníamos que ir a buscar la cosecha, a buscar los manojos. Yo le daba los manojos a mi padre y mi padre, como estaba bastante cojo, el pobre hombre de las piernas, pues él después se subía en la burra y yo delante llamando. Y pobrecitas vacas. Oye, las vacas sayaguesas y las mujeres han trabajado, las mujeres sayaguesas, han trabajado de lo lindo, ¿eh? Yo creo que habría que hacerle un monumento a cada una. Ella misma con la soledad pasaba horas y horas en el campo, sentía miedo, incluso temor, aunque también reconoce que esas situaciones y vivencias la hicieron más fuerte y le enseñaron mucho. A los 9 años me sacaron de la escuela porque mi padre le dio las ovejas, o sea, le repartió todo mi abuelo y le tocaron ovejas. Y entonces, pues no, yo era la mayor. Los hijos mayores siempre tienen que ser canguros, bueno, pues a mí me tocaron las ovejas. Y tenía que ir al monte y pasé de miedo, porque me daban mucho miedo las tormentas, los perros, las culebras. El día que descubrí la primera tormenta, las pasé fatal, porque yo no conocía las nubes entonces, ni conocía de dónde estaba la brigada. Ahora si vengo no me siento aquí, me siento ahí del otro lado porque viene el aire, pero entonces no conocía, no sabía de dónde venía. Todo eso lo tuve que aprender, pero me vino bien para tener un contacto muy estrecho. Subía a los nidos, trepaba las encinas, cuando veía un nido. Y es que además, pobre pájaro, lo volvía loco, porque iba una vez, otra vez, otra vez, otra vez, como no tenía nada que hacer más que subir y eso. Con este paisaje tan idílico donde sale pintada en el libro, Pruden cuenta también su infancia, lo mucho que a día de hoy sigue echando de menos los abrazos de su abuela. Una mujer todo ternura, ya lo ven. A mí me cuidó mi abuela, porque mi madre, bueno, a mí no me pudo amamantar y mientras estuve enferma no, pero después ya mi madre se iba a arar, las mujeres es que no se apartaban, ¿sabes? Los matrimonios se casaban y como no tenían nada, pues se quedaban cada uno en casa de sus padres y mi madre iba a arar con mi abuelo. Y entonces a mí me dejaba con mi abuela y mi abuela es que mi abuela era un encanto, mi abuela. Mi abuela es que tenía mucho sentido del humor, me masticaba el pan y yo sabía muy bien dónde, pero nunca se lo cogía. Ella guardaba debajo de la escalera en una cesta unos dulces que estaban muy buenos, y bueno, de vez en cuando, pero eso era después cuando la iba a ver, cuando ya estábamos para aquí. Pero allí yo a mi abuela la quería muchísimo. Es que me masticaba, a mí me amamantaron 3 mujeres. Mejor dicho, dos, una no sé, me dijeron que sí, pero no lo he sabido con certeza. 2 mujeres, Eduarda y María, que tenían hijos. Una tenía, con el que me amamantaba a mí eran 6 hijos, iban a arar también, y cuando venían de arar, pues no sé si amamantaban a los suyos antes o a mí, pero me amamantaban. Eso no se entiende hoy, ¿verdad? Porque es que fíjate, comían mal, encima iban a trabajar todo el día y además me amamantaban a los hijos y me amamantaban a mí. Yo era así un comiski que se decía entonces, no comía mucho y mi abuela para animarme me masticaba el pan y me lo daba. Ay, mi abuela jugaba también, mira, conmigo no porque ya me vine para aquí, pero con mis primas cuando hablamos de ella, iban con las vacas con ella y mi abuela, como ya era mayor y no se podía doblar para que saltaran por encima, se sentaba en un virón y se agachaba así un poco la cabeza y los nietos saltaban por encima. Eso era una abuela, sí señor. Y las de hoy también son muy abuelas,
que ahora están criándolos en estos tiempos, cuando están parados y todo eso. Las abuelas son muy importantes, ¿eh? Eso sí, cuando era adolescente, su padre le permitió estudiar y anda que no lloró. Miles de lágrimas recuerda tanto con los libros como en el campo. Es una llorona. Era la desbandada de irse la gente cuando yo era ya más mayor, la desbandada de la gente que emigró, unos fuera al extranjero, otros a Barcelona, a Madrid, a donde se iban. Y después, cuando ya tenía 15 años, que yo estaba de ovejas hasta aquí, mi padre me dijo que si quería estudiar. ¡Uf! Me hubiera tirado a un pozo en vez de seguir con las ovejas porque estaba hasta el último pelo. Y entonces empecé a estudiar, empecé a hacer ingreso, que era entonces el bachillerato, y empecé a ir a Villamor de la Ladre, que había un maestro que daba clases, y ahí iba y venía en burra. Después ya ascendimos, tuvimos bicicleta, y iba en bicicleta. Aquel año aprobé ingreso y primero andando con las ovejas, compartiendo ovejas y esto. Después suspendía. Madre mía, cuánto lloré yo. Si es que yo he pasado la vida llorando. Lloraba en el monte con las ovejas. Lloraba después cuando empecé a estudiar. Y se le ilumina la cara al recordar a sus amigas, las fiestas que se corrían, nada que ver con las de ahora. Es más, no podían llegar más tarde de la 1 e iban, como ella misma dice, a pie, por el camino. Lo pasábamos muy bien en Reyes, que se echaba la víspera de Reyes los novios de la gente joven. Se hacían un papelito con el nombre de las chicas, otro con el nombre de los chicos. Se metían normalmente en una boina porque no había bolsas de plástico todavía, y entonces se sacaba chica, chico, chica, chico. Y cuando te marchabas por la noche al baile te decían los padres, a ver si te toca buena labranza, el día que ibas a que te tocara el novio. Y bueno, depende quién te tocara, porque si te tocaba un pelmazo y eso, había como una obligación moral de que siempre el primer baile tenía que ser con el que te tocaba. Hija, y si te tocaba un pelmazo... Pero lo tenías para el año entero, ¿eh? El año entero, salvo que se casara él o te casaras tú. Además, cuando yo andaba con las ovejas, cuidaba ovejas de otros. Y aquí la fiesta de entonces era San Pedro, aquí en Luelmo. Íbamos a San Pedro y la gente que yo le cuidaba las ovejas, que se dicen aplaceros, o se decían, ahora yo no sé cómo se dirá eso, ahora ya no existe eso. Bueno, pues entonces me daban dinerito, se había acabado de esquilar y entonces me daban algún dinerillo y yo me iba a San Pedro a comprar cerezas y no sé qué chupitainas más. La gente mayor iba a comprar la hoz para después doblar el lomo todos los días. Y piedras de afilar, sombreros y cosas de esas. Y ahí íbamos y luego veníamos, era muy bueno eso porque íbamos andando y veníamos andando juntos. Y entonces a la vuelta lo pasábamos divinamente por estos caminos, Argañín, San Bartolomeas, aquí a Villamor de la Ladre el 8 de septiembre, lo pasábamos muy bien por el camino, ¿eh? Sí, sí, porque es que mira las mocitas, las que eran más finoles, yo también era fina entonces, ahora ya soy menos. Cuando íbamos a Argañín, a San Bartolomé, pues claro, llevábamos puestas zapatillas y llevábamos los zapatos metidos en una bolsa. Y hay una fuente en Argañín que el otro año la deshicieron y la han recuperado, donde nos lavábamos los pies porque tenía un charquito de agua nada más abajo y cambiábamos las zapatillas para los zapatos. Sí, sí, luego no podíamos venir muy tarde, ¿eh? Nosotros eso de las 6 de la mañana, nada de nada. Tenía que ser máximo la 1 y ya no te comía el lobo por falta de reposo cuando llegabas a la 1 o 1 y pico de la noche a casa. Y sí, ¿qué más cosas hacía yo que me divertían? Sí, bueno, cuando andaba con eso me encantaba. Bueno, no tuve jamás una muñeca, pero los corderitos fueron mis muñecas. Los cogía, los enrebujaba. ¿Sabéis lo que es enrebujarse? Bueno, pues eso. Aquí así, chan, chan, chan. Hasta que alguno se murió, ¿eh? De tanto traerlo y llevarlo. Vidas dignas de ser contadas, de ser escuchadas y que gracias a este libro, Cuaderno de Últimas Voces, podemos descubrir. Cuando hablan, fíjate, estos de país de esos pueblos de fornillos que pasaban el río para el contrabando, yo después veía para aquí, habían portugueses que venían y entraban en las casas y los escondían por si acaso la Guardia Civil. Traían hilos, que no había hilos para coser para las mujeres, café,
y pasaban los potes. Esto que cuenta el señor que pasó el pote para las bodas, que se lo dejaron metido en el agua y luego, de verdad, que piensas, dices, bueno, esta gente merece un monumento, haber sobrevivido de esas maneras. A mí me ha encantado. Y lo de las brujas, porque lo de las brujas aquí yo creo que no, alguien sí había, pero sobre todo a mí cuando era pequeña también me decían, oye, mira, si oyes música, tú no vayas. Oyes como que tocan el tamboril y cantan, tú no vayas, que eso es que si vas ahí, lo oyes más allá, son las brujas. Yo nunca lo oí, nunca lo oí eso, pero sí se decía. A mí me lo dijo más de uno. Antes de que nadie tuviera el libro, antes que llegara a ninguna casa, fuimos a repartírselo a los informantes, uno por uno. Hasta que el último informante no tuvo el libro, nadie vio el libro. Yo ni siquiera lo leí, lo ojeé para ver si estaban todas las páginas. En la primera casa que entré en Porto de Sanabria, uno de los dos informantes ya no estaba, puse la cámara de vídeo para documentarlo y lo que pasó dentro era de tal grado de intimidad y tal grado de lirismo que apagué la cámara, lo dejé entre ellos y yo. Es fabuloso que te escriba la nieta de María y te diga que está oyendo las palabras de su abuela, que ayer el señor Manuel Piñeiro nos mandara un vídeo de él leyendo su propio nacimiento contado por su hermana. Este libro desde el principio fue una cosa de piel, de mucho cariño porque íbamos a sus casas, porque llegamos en un momento del día, porque tenemos que asaltarte, y ellos con cariño nos recibieron, pero ahora la vuelta está siendo todavía más emocionante. Pues va muy bien, llevamos 15 días, afortunadamente los medios os habéis volcado con nuestras historias, es importantísimo que desde los medios se hable de los viejos y se hable de las historias de los viejos. Las librerías de Zamora se han volcado también, el Museo Etnográfico vamos a presentarlo allí, se está vendiendo muy bien en la feria, en la web de Papel Continuo, que es la editora que ha nacido con este libro, y luego un montón de distribuidoras de fuera del circuito han cogido el libro y lo están moviendo. Entonces, bueno, pues estoy muy contento. Me pasó de ayer una cosa fabulosa, que estaba en la librería de Zamora y había dos señoras a la puerta que se veía que habían venido a Zamora a comprar, porque llevaban unas bolsas muy grandes llenas de cosas, y una le dijo a la otra, ese no será el libro del señor Guti. Y yo estaba en la puerta, miré para ellas, no me conocían, solo me habían oído por la radio, y tuve que ir, digo, pues sí, es el libro del señor Guti, y soy yo. Pues hemos venido a comprarlo. Ah, pues pasen ustedes. Y bueno, esas cosas pequeñas, es decir, con los libros no se hace uno rico, y mucho menos con este tipo de escritos, pero si nos dan esas cosas, al final ellas compraron el libro, yo se lo dediqué y me acabaron invitando a merendar la semana que viene en Fresno de la Ribera, que voy a ir, así que estarán viéndonos, pues que vayan preparando una tortilla. Porque como ellos, como Domingo y Pruden, son miles los viejos, como los llama Guti con cariño, que guardan tesoros en su memoria, historias que a veces pueden sonar a ciencia ficción, pero que son tan reales como la vida misma, porque vivimos rodeados de héroes, de heroínas, nuestros abuelos también lo son.